Bendiciones, amigos, hermanos y ministros. Estamos con el tema de que Dios te está hablando. Así que descubre dónde escuchar y cómo distinguir la voz de Él. Hay que prestar atención a los pensamientos y sensaciones que se repiten. ¿Por qué? Porque es que muchísimas veces Dios te habla a través de pensamientos, a través de presentimientos que traen paz. Pero esa paz va acompañada de la dirección del Espíritu Santo a tu vida. Escuchar a Dios es muy importante hacerlo aún en el silencio. Porque aún en el silencio, Dios sigue hablando. Bueno, aquí podríamos también entender que si nosotros aprendemos a escuchar a Dios en el silencio, como pasó con el profeta Elías, dice que en medio de la tormenta ahí no estaba Dios. Cuando salió de su cueva a observar y a distinguir la voz de Dios, se dio cuenta de que no estaba ni siquiera en la tormenta, ni el viento tergiversado, un viento brusco. No, Dios estaba en lo apacible, en la suavidad, en un susurro apacible, ¿sí? La Biblia nos está mostrando. Por tanto, cuando nosotros aprendemos a escuchar a Dios, es cuando aprendemos a apagar el ruido o aprendemos a apagar los ruidos externos. Y para esto es pasar tiempo en quietud con Él. Es cuando nosotros nos despojamos, dejamos a un lado todo lo que tenga que ver con informaciones de las redes sociales, cuando no nos sumergimos en la pantalla de la televisión, cuando no estamos sumergidos en los ruidos externos que el mundo nos está ofreciendo y hacemos un esfuerzo de privarnos de esos ruidos que perturban y no dejan escuchar la voz de Dios. Porque a veces el problema, y en ningún momento el problema es que Dios no está hablando, sino que no está en un ambiente donde Dios no está en un ambiente donde haya ruido, sino en un ambiente donde podamos escucharlo. Y eso nos los proporcionamos nosotros. Dios no nos proporciona. Soy yo la que tengo que proporcionar la atmósfera. Yo tengo que proporcionar el ambiente silencioso, un ambiente donde haya quietud, un ambiente donde todo esté apacible. Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarnos. La pregunta es, ¿estás escuchándolo? ¿Estás escuchando? Si alguna vez has sentido que Dios te habla, pero no estabas seguro, escribe algo como: Señor, enséñame a escuchar tu voz. Quédate conmigo. Quiero ser tu amigo. Quédate a mi lado. Expresiones que salgan desde lo más profundo de tu corazón, amigos, hermanos y ministros, porque déjame decirte que es donde en este tiempo Satanás está proporcionando muchas formas de perturbarte de manera que no escuches la voz de Dios. Porque en el siguiente punto, aquí te enseñaré en este paso, mira que el primer paso es con base a la historia de el profeta Samuel, en donde aquí la invitación es orar, leer la palabra, estudiar la palabra, sí, meterte mucho en esa camaradería con Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero aquí es de enseñarte específicamente, la enseñanza es cómo diferenciar, ¿sí?,
los pensamientos que vienen de Dios. Cómo diferenciar de aquellos que provienen de tu propia mente o incluso del enemigo. Porque es que en tu mente está el pensamiento de Dios, puede venir el pensamiento de Dios, tus propios pensamientos o el pensamiento del enemigo. Pero Dios habla a tu mente. Lo que pasa es que es lo que necesitamos aprender. Dios habla en el susurro. El encuentro de Elías, repito, con la voz suave de Dios fue en tiempo de quietud, en tiempo donde estaba apartado de los ruidos y de todo lo que podía perturbar su escuchar la voz de Dios, el sonido de Dios. Muchas veces los creyentes estamos esperando que Dios hable es con señales visibles y estruendos. Como si su voz tuviera que venir con rayos, con relámpagos y con truenos. No siempre es así. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios muchas veces habla en lo más profundo de nuestro corazón y en su susurro o en ese susurro suave y delicado. Sí, la Biblia nos muestra. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la historia, repito, del profeta Elías, donde después de haber enfrentado a los falsos profetas, dice de que después de haber sido perseguido por la reina Jezabel, Elías huyó al desierto, lleno de temor, porque estaba desesperado y estaba temeroso, y en su angustia llegó al monte Horeb y allí buscó a Dios, esperando que el Señor se manifestara con poder, como lo había dicho, lo había hecho frente a aquellos profetas falsos. La Biblia dice que primero vino un viento fuerte que sacudió las montañas, y dice que Dios no estaba en ese viento. Luego vino en un terremoto que estremeció la tierra, pero dice que Dios no estaba en el terremoto. ¿Se quedó ahí la historia? No. La Biblia nos sigue mostrando que después vino un fuego ardiente, pero Dios no estaba en el fuego. No estaba en el viento fuerte, no estaba en el terremoto, no estaba en ese fuego ardiente. Y finalmente, después de todo estas manifestaciones que era ruido, dice que vino en un susurro apacible, y delicado. Y cuando Elías lo oyó, dice que cubrió su rostro, y al cubrir su rostro con ese manto que él tenía, se quedó en la entrada de la cueva. ¿Dónde lo vemos registrado? Lo vemos registrado ahí en Primera de Reyes, el capítulo 19, el versículo 12 y 13. Nos está mostrando la manifestación de las cosas que producen ruido, mas Dios no estaba en el ruido. Dios no estaba en el fuego ardiente, se manifestó en el susurro suave y apacible. Dios aquí no siempre habla con estruendos, ni con relámpagos, ni con rayos. Aunque la Biblia nos está mostrando en Apocalipsis que allí en el trono de Dios, del trono de Dios, salían relámpagos, salían voces y salían estruendos de truenos. Pero no siempre Dios se va a manifestar así, sino que esta vez se está manifestando con una voz. La voz se manifiesta en un susurro, y ese susurro puede estar también en tu mente. Esto nos enseña algo muy profundo. Dios puede hablarte en los momentos más silenciosos.
El Señor nos puede hablar en los momentos donde nuestra alma está muy aquietada. El Señor nos habla cuando apagamos el ruido del mundo y cuando nos disponemos a escucharlo. Y como ya dije anteriormente, ¿qué pueden ser los ruidos del mundo? Aquí tal vez has estado esperando que Dios te hable con grandes señales. Estás esperando que Dios te hable con manifestaciones visibles, sobrenaturales. Pero Él ya te ha hablado en tu interior, con tu pensamiento lleno de paz, de corrección y de dirección. Porque una señal importante para darnos cuenta que es Dios quien está hablando a lo más profundo de nuestro corazón, déjame decirle que la evidencia es paz, la evidencia es tranquilidad y la disposición de nosotros es quietud. Esos pensamientos que llegan en medio de la oración, por ejemplo, es esencial entender que esa sensación de tranquilidad, que esa sensación de paz es cuando tomamos una dirección correcta. Es cuando de esta forma es un aviso muy sutil cuando estás a punto de cometer un error. Es ahí donde la voz de Dios viene a tu vida por medio de muchas cosas. Cuando la Biblia nos dice que si es posible, Dios nos habla por medio de las piedras, es por medio de personas que no tienen conocimiento de Dios, pero Dios se vale de este tipo de personas para darnos una orientación, para darnos unas pautas de dirección. Así que tenemos que estar muy atentos a que caminemos más en el Espíritu y no en la carne para poder escuchar la voz de Dios. Porque condiciones, no pecado, no intervenciones ruidosas externas como informaciones, preocupaciones, dudas y qué sé yo, pare de contar tantas cosas, y la parte que ahora está totalmente desligando la vida social del individuo es las redes sociales mediante celulares. Donde quiera que usted vaya dentro de su misma casa, nos encontramos aislados, cada persona sumergido en su celular. Ya no hay la comunicación ni la interrelación social como antes, porque ya cada uno está metido en su mundo, y esto sí que menos va a permitir que podamos escuchar la voz de Dios. Estamos empapados y sumergidos en tantas informaciones de otras cosas que nada tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, y es lo que tenemos que evitar y no participar como está la sociedad comúnmente asociada a unas redes sociales que nos está totalmente quebrantando esa comunión directa con nuestro Dios. Es parte de la Iglesia de Jesucristo llevar la delantera de estar conectados con Dios mediante su Santo Espíritu, y así de esta manera poder marcar la diferencia de ser oidores de su palabra mediante los medios que nuestro Dios utiliza. Amén. Bendiciones, bendiciones.